Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind. Yo soy Roxana Parra Sepúlveda, la conductora de este podcast que está especialmente dedicado a todos quienes están trabajando y ayudando a otros. Hoy día vamos a estar con Marta Torra Llorens, quien es madre y cuidadora de Barcelona, psicóloga, máster en comunicación, especialista en gestión emocional, terapeuta y cofundadora de la asociación Sentim, dedicada a la gestión emocional del cuidador profesional y familiar. Marta es también creadora del programa Sentim. Este programa es de gestión emocional para cuidadores. Ahí ofrece junto a su equipo el programa en diversos hospitales, fundaciones y asociaciones. Desde hace un año ya, desde la asociación han iniciado un programa piloto de gestión emocional para los residentes de psicología, psiquiatría y enfermería de primer y segundo año de salud mental en 3 hospitales públicos de Cataluña. Además, desde hace un año forma parte de un proyecto europeo para el cuidado y protección de las mujeres maltratadas, donde ofrece gestión emocional a mujeres y a sus familias a través de los grupos multifamiliares que ella misma conduce. Desde la consulta, Marta ofrece apoyo y da recursos a profesionales cuidadores a nivel individual o grupal, de manera presencial y online. Marta, bienvenida, muy bienvenida, nuestra primera invitada al podcast en español. Muchas gracias, Rosana. Es un placer estar aquí. Me encanta estar contigo y me encanta poder tener esta conversación que tendremos esta tarde y que me hayas invitado y ser tu primera invitada. O sea que ya me perdonarás si lo hago mal. Qué alegría, ¿no? Qué ilusión. Estoy súper entusiasmada de tener esta conversación contigo por tu bagaje profesional, porque en nuestras conversaciones previas también nos hemos dado cuenta que tenemos tanto en común y que hay mucho de lo que ambas estamos haciendo que nos motiva a pensar en el cuidador, ¿no? En la persona que está dando de su mente, de sus emociones, de su capacidad y todas sus conocimiento para poder ayudar a otros, ¿no? Sí, sí, sí. El cuidador tiene un papel súper importante en la salud comunitaria, ¿no? Es decir, el cuidador es quien al final se ocupa no solo de las personas que están enfermas, no solo del enfermo, sino también de las personas que lo necesitan por, o- por otros problemas, ¿no? Y esto es muy importante, el rol del cuidador, y no lo tenemos demasiado presente aún en la sociedad. No, así es, yo también estoy de acuerdo con eso. Creo que de alguna manera tendemos naturalmente también, ¿no? Obviamente hay muchísima necesidad en nuestra sociedad. La salud mental ha empeorado de manera incremental durante los muchos últimos años, aún más. Y vamos viendo también qué es lo que está pasando con las enfermeras. Acá, por lo menos en Londres, el otro día me cruzaba con una información, una estadística que decía que alrededor del 20%, hay un incremento de alrededor de un 20% en las enfermeras de presentar pensamientos suicidas desde el año pasado hasta ahora. Imagínate, o sea, estas son las estadísticas que normalmente no vemos y que inspiran el trabajo que estamos haciendo y la conversación que vamos a tener hoy. Sí, sí, claro, es que nadie está preparado para cuidar, creo yo, ¿no? Es una cosa tan sencilla que llevamos años o siglos haciendo, ¿no? Antes, por ejemplo, a nivel familiar, pues la gente vivía varias generaciones juntas en una casa y la gente mayor cuidaba de la pequeña y la gente pequeña cuidaba de la mayor y dejaban, los roles estaban como muy definidos, ¿no? En el momento actual esto ya no pasa, o sea, se ha disuelto, las familias cada vez estamos como más individualizados y el rol del cuidador ha pasado a ser un rol como más profesional. De hecho, existen las ayudas a los cuidadores, ¿no? En la ley de la dependencia y todo esto, las ayudas a los cuidadores han hecho que se profesionalice en alguna manera, ¿no? Cuando a veces familiarmente uno no tiene ni idea de cuidar y toca asumir un rol que nunca ha ejercido. Así es. Desde tu perspectiva, Marta, ¿cuál es el rol del autocuidado del que cuida?
pues la misma que para la persona que no cuida, ¿no? Que es aumentar tu bienestar emocional y proporcionar esa salud mental que al final, ¿no? Todos, todos tendríamos mm, que intentar por lo menos cuidar y buscar fomentar esta salud emocional, ¿no? Y practicarla. La diferencia entre el cuidador familiar y el profesional es que el cuidador profesional eh, presenta más, aparte de presentar más carga asistencial, ¿no? No está preparado para asumir roles que salen un poco de su ámbito. Por ejemplo, ¿no? Las enfermeras saben cuidar a nivel físico, los médicos saben cuidar a nivel físico y solo los psicólogos o los psiquiatras, la gente especializada en salud mental, sabe cuidar a nivel mental, ¿no? Pero, en cambio, los cuidadores familiares, estos presentan más riesgo de padecer alguna enfermedad derivada del estrés, ¿no? Que puede derivar en problemas más graves. La sobrecarga esta emocional que llevan mm, a veces viene acompañada de un sentimiento de impotencia emocional, ¿no? A veces de una sensación de la pérdida de identidad, ¿no? Cuando nos enfrentamos a cuidadores familiares que tienen que abandonar sus puestos de trabajo para cuidar a la persona, sus hobbies, sus relaciones interpersonales, donde todo se ve afectado, porque realmente cuando tú cuidas, tu vida pasa a ser del otro, Ujú, ya no eres, ya no es tu vida, es la vida del otro, y bailas al son de la vida del otro, ¿no? Para entender esta metáfora. Y esto crea unas emociones que a veces son em, contradictorias a lo que deberías de sentir, ¿no? Lo que debería de sentir no es lo que siento y esto me genera mucho conflicto, ¿no? Aparte de todo esto, hay una visión del cuidador familiar que a veces está como malentendida, porque a veces el cuidador familiar pasa a ser como, bueno, tú, claro, como solo cuidas, ¿no? Como solo cuidas de esta persona, ¿qué haces, no? Todo el día si estás solo cuidando, ¿no? Y no se ve, no se agradece lo suficiente el hecho de que alguien abandone su vida para cuidar a un familiar. Esto aún en la sociedad cuesta muchísimo de verse y sobre todo a veces en el núcleo familiar. Además, luego también nos encontramos que muchas veces los cuidadores familiares tienen miedo, tienen mm, miedo a ellos mismos, a lo que puede pasar, a no saber, a no ser suficientemente eficaces a la hora de cuidar. Pueden tener miedo a no saber hacer lo que están ujú. haciendo o incluso a veces ya estamos hablando de algo más físico, ¿no? Si a mí me da miedo la sangre y yo tengo que curar heridas, tendré que perder el miedo a la sangre, pero a mí nadie me ha Claro. enseñado a perder este miedo. Entonces yo no tengo herramientas que a lo mejor los sanitarios, los sanitarios o los cuidadores profesionales tienen herramientas mm, ni siquiera por el solo hecho de que tienen un espacio donde poder encontrar estas herramientas, cosa que los cuidadores familiares no No tienen. tienen, claro, claro. Y también me surge con lo que tú estás diciendo esta gran diferencia de cómo, más bien es algo común, no es una diferencia. Lo que estoy pensando que va como genérico para todo, para todos, ¿no? El que dentro de cualquier espacio, cuando estamos en relaciones donde tenemos que cuidar al otro, nosotros estamos siendo testigos del sufrimiento del otro. Y eso también nos tiene un impacto en nosotros. Al mismo tiempo, nos obliga a estar con una cierta actitud, con una cierta disponibilidad para el otro, que demanda mucha energía también, ¿no? Y que, como dices tú, no solamente se manifiesta en lo concreto, en decir, ya no tengo tiempo para hacer mis hobbies, sino que también es, bueno, tengo que estar 24 horas, las 7 días de la semana, cuando es un cuidador dentro de la familia, em, pendiente de algo que está ahí, ¿no? Que me preocupa, que me mantiene de alguna manera
enganchado, ¿no? Que no puedo, de lo cual no te puedes liberar necesariamente, ¿no? Y como dices tú, Ujú. ahí también está mucho lo que tiene que ver con la familia y el rol que juega la familia en eso también, ¿no? Claro, y este rol es súper importante porque muchas veces Mm, a quien te toca cuidar, tú hasta el momento en que no ejerces como cuidador en el papel del rol del cuidador familiar, muchas veces la relación que tenías con la persona a la que estás cuidando no es una relación buena. claro, también. Ajá, ajá, Y que esto nos encontramos muchas veces, no me lo claro. encuentro yo, Yo nos también encontramos muchas esto veces desde me lo la encontré. asociación. Claro, o sea, yo de repente estoy cuidando a alguien que yo no me llevo bien. Es mi padre con el que hace 20 años que no me hablo y ahora lo tengo que cuidar. Y ahora Es- he dejado de hacer toda mi vida por cuidar a mi padre o a mi madre, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho a nivel de padres y hijos. Cosa que, claro, el cuidador profesional, este apego, esta emoción ya no la siente, ¿no? Para el cuidador profesional, que será, ya hablaremos, ¿no? sí, Tendrá otro tipo de emociones, ¿no? Que le generarán, pero por lo menos tiene este escudo que digo yo, de la bata, ¿no? Me pongo sí. la bata y ejerzo de cuidador profesional. Cuelgo la bata, me voy a mi casa y hasta aquí. ¿Mm? Ujú, Normalmente el cuidador familiar esto no lo tiene porque el cuidador familiar lleva la emoción detrás de la persona a la que cuida y está siempre pendiente de esta persona a la que cuida. ujú. Y es muy interesante lo que me estás diciendo porque me hace pensar también en las tantas personas con las que yo he trabajado que son cuidadores profesionales, pero que también ellos se encuentran en posiciones de cuidadores para los amigos, para la familia, que son la persona que todo el grupo de amigos llama para pedir una opinión. O sea que muchas veces veo también que el cuidador profesional también va ejerciendo el rol de cuidador afuera, después que se saca la bata, ¿no? Cuando llegan a su casa, cuando están con los amigos. Y bueno, y ni hablar con la responsabilidad también que se tiene cuando tienes hijos, ¿no? Cuando eres un cuidador profesional que está dando de ti al otro, ¿no? Que está en necesidad, pero que luego tienes que llegar a casa y estar 100% disponible también, porque los niños lo necesitan, ¿no? Es un Sí, sí. desafío bastante importante. Entonces, desde ahí estoy viendo que también este rol de cuidador a veces transgrede fronteras, ¿no? Entre lo profesional, lo familiar, lo no profesional, lo público, lo privado, lo profesional y lo privado, no sé. Pero esto creo que pasa en todas las profesiones que son vocacionales, ¿no? O que son vocacionales o de servicio al otro, ¿no? De servicio al otro, pues un médico no deja de ser médico fuera de casa, porque es al que le consultas, pues si hoy me duele la tripa, si me duele la tripa, ¿qué puede ser, no? O sea, es que ya no estoy trabajando ahora, ¿no? Y el cuidador es lo mismo, ¿no? La gente que tenemos hemos nacido cuidadores, pues somos cuidadores con nuestra profesión y fuera de nuestra profesión. Nos gusta Sí, cuidar. sí, sí, ¿Vale? sí. Lo que pasa que esto es como una trampa muy grande, ¿no? Una trampa Exacto. muy grande porque el hecho de cuidar al otro hace que nos olvidemos muchísimas veces de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? De la Ahí está el importancia de problema. hablar. Esta es la importancia del problema, ¿no? Porque a veces es muchísimo más fácil cuidar al otro que cuidarte a ti mismo, ¿no? Aparte, además es lo que hablábamos, ¿no? Esta relación, estas emociones que se mezclan con lo que a mí me pasa, ¿no? Cuando eres un cuidador familiar, todo lo que he tenido que dejar, ¿no? ¿Por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? ¿Por qué? El por qué, por qué, por qué. Estos porqués que no tienen respuesta y que además tienes que aceptar, ¿m? Pues hay gente que no tiene esta vocación de cuidador y le ha tocado vivir, con lo cual le cuesta muchísimo más aceptar. Hay muchísimo más dolor, hay muchísimo más sufrimiento, hay muchísima menos aceptación que una persona que ya tenga esa voluntad cuidadora, ¿no? Antes lo que hablábamos, ¿no? De cuando en las familias se vivía todos juntos, pues había una persona que era la que cuidaba. Y ya desde que nacía ya se la educaba para cuidar, Mm, ya mm. ella misma se auto
se erigía como la cuidadora, ¿no? Como la persona cuidadora, la que iba a Ujú. cuidar de toda la familia. Y era así. Y ahora no, esto como se ha ido, si tú no hay vocación de cuidar, si tú ya de pequeña no has sido una persona cuidadora, te va a costar muchísimo más asumir este rol, ¿no? Que una Ujú. persona que sea cuidadora. Y en cuanto a los profesionales, pues las personas que tenemos la vocación de servicio, evidentemente, cuando colguemos o no la bata, ¿no? Sí. Luego está la familia y vamos a cuidar de la familia y vamos a cuidar de los amigos y vamos a cuidar de los demás porque de hecho es lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, ¿qué sabemos hacer? Ciertamente. Cuidar. Y si miramos también un poquito más en nuestras propias dinámicas familiares, si miramos un poquito más en nuestro propio crecimiento, en el contexto en el que nacimos y crecimos, nos vamos a ir dando cuenta también cuáles fueron los elementos que también hacen que uno desarrolle esta vocación de cuidado del otro, ¿no? Que también Ujú. deja mucho que decir en cuanto a que muchas veces, como decías tú, ¿no? Es difícil el autocuidado, es más fácil cuidar al otro que cuidarse a sí mismo, pero también veo yo que me da la sensación de que como que de alguna manera desarrollamos una ceguera del cuidador, ¿no? O sea, que mucha gente desde este lugar de vocación entras en las profesiones con una intención, ¿no? Muy altruista, con un sentido social, etcétera, pero en ninguna parte o muy poquito he visto que en los cursos, en los diferentes lugares donde he trabajado, que la gente en realidad tiene esos espacios ya desde el momento de estar en sus pasos iniciales como profesionales, empezar a entender lo importante que va a ser trabajar esa parte del autocuidado, ¿no? Que ya estamos diciendo con lo que estamos conversando, ¿no? Que el autocuidado en realidad es una necesidad general para todo el mundo. Todo el mundo necesita poner un límite y decir, este momento es para mí, esto lo hago para mí solamente, ¿no? Tener ese poquito de egoísmo que nos permita decir, este momento lo voy a dedicar para mí en vez de dedicarlo para alguien más, ¿no? Sí, 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 pero esto es muy difícil. Esto, Claro, ¿cómo se claro, hace, Roxana, no? Piensa que ciertamente. al final, o sea, ¿qué facilita que alguien empiece a autocuidarse? Normalmente, y por desgracia, Roxana, que es que el médico te lo prescribe. Hasta que no empiezas a dar síntomas, ¿no? Hasta que empiezas a dar síntomas, uno se cuida lo justito. Y además entiende que, o sea, hay dos cosas, ¿no? O sea, dependerá de las creencias de cada uno, ¿no? De los valores impuestos de cada uno, en los que entienda que primero va el otro y después va él. ¿M? Ujú. Estos serían las creencias y los valores. Y luego está el yo estoy bien, yo no tengo síntomas. Como yo estoy bien y a mí me toca cuidar al otro, pues lo cuido. O a Y mí aquí no me se acaba. afecta, o a mí esto no me A mí afecta. pues yo estoy Yo bien, sí, yo soy súper bueno para estoy bien. sacarme la bata y irme a mi casa y me olvido de todo. Exacto, sí, sí, pero entonces, claro, pasa esto, ¿no? Que el 20% de las enfermeras, ¿no? Pues declaran haber tenido pensamientos suicidas algún día, ¿no? O, pues desde aquí, Cataluña, que estamos impulsando estos programas de cuidar al cuidador, que es súper necesario porque vemos que cada vez hay más síndrome de burnout, ¿no? Muchísimos, muchísimo más. Claro. Y esto es la fatiga emocional que comporta el hecho de ser cuidador. Pero además, el autocuidado no es solo lo que nosotros tenemos en mente, ¿no? O sea, nosotros cuando pensamos en autocuidado a veces la gente se centra solo en un área, ¿no? O sea, voy a comer bien, voy a dormir bien Ujú, y voy a hacer un poco de ejercicio físico. ujú, Y ya, ¿no? Y el autocuidado es algo que abarca muchas más áreas, ¿no? El autocuidado, está el autocuidado físico, que sí sería este, ¿no? Que este es el fácil, este es en el que nos agarramos todos, ¿no? Empiezo a ir al gimnasio, me como bien, voy a hacer algo para dormir y esto es lo que, como es conductual, puedo ver resultados rápidos.
Me siento mejor, sí, voy al gimnasio, me siento mejor, sí, como de manera más saludable, me siento mejor, sí, duermo bien, que es súper importante, pero no suficiente, porque el autocuidado implica cuidarse de otras áreas, ¿no? Como por ejemplo el autocuidado emocional, ¿no? El Mm, autocuidado emocional que sería diferente. El autocuidado emocional sea el de cuidar nuestros pensamientos, nuestras emociones, qué es lo que yo siento respecto a eso con lo que estoy tratando, ¿no? ¿Qué siento respecto al hecho de ejercer el rol de cuidador y qué es lo que siento y lo que pienso respecto a lo que he elegido o lo que me ha tocado vivir? Y esto ya es más complicado porque implica tener un diálogo saludable contigo mismo y exacto. afrontar las emociones incómodas, porque lo son, incómodas de lo que sentimos, reconocerlas y aceptarlas, ¿no? Y esto es muy importante y mm, complementa este autocuidado físico que decíamos, ¿no? Otra área es la área espiritual, ¿no? Sabes que muchas investigaciones muestran que las personas que incluyen la religión en su vida de manera cotidiana, pues tienen una estabilidad mental mucho más elevada que las personas que no, ¿no? Eh, las personas que no tienen una espiritualidad basada en la fe, ¿m? También, o sea, no tiene por qué estar basada en la fe, en la espiritualidad, ¿no? Pero hay que buscar esa espiritualidad en la meditación, en este diálogo Exacto. Mm, interno, mm, en la relajación, ¿no? En el conectar mente y cerebro, hay mente y corazón, mente y cuerpo, para poder encontrar este espacio tuyo, que sea solo tuyo, escucharte, hacer esta introspección y encontrar un poco esa paz, ¿no? Y esta sería otra área. Y luego está un área muy, muy importante en el cuidador, ¿m? de estas tres que hemos hablado. La más importante, creo, para mí, que no es importante, es la clave, es el área social, ¿no? El autocuidado social, el encontrar espacios donde poder compartir, expresar y sentir mis emociones de manera segura. ¿Vale? Y no solo mm, eso, necesita el ser humano, el cuidador, divertirse, evadirse. Necesita crear un entorno, una red de personas que sean, que lo acojan, sean familiares, amigos o gente que cuide también para poder entenderlo y encontrar estas conexiones. Estas cuatro áreas para mí son realmente lo que es el autocuidado, ¿no? El autocuidado, lo que pasa que, como te decía antes, Roxana, la gente tendemos, no, es que yo ya hago meditación o yo ya me relajo. No es suficiente, pero ¿cuánto hace que no sales de casa? Ah, no, claro, es que no puedo dejar a nadie, ¿no? claro. Esto ya lo haremos, ya daremos herramientas, ¿no? Para que esto no suceda, porque realmente nosotros vemos en los grupos mm, que esto mejora mucho cuando estas cuatro áreas encuentran el equilibrio. Encontrar este equilibrio en las cuatro áreas, que es una cosa que conlleva tiempo, que conlleva organización Claro, mental y claro. emocional, ¿no? Mm. Ves que cuando esto confluye, tu estabilidad emocional y tu salud mental mejora, pero de manera muy, muy grande, ¿no? Sin duda, y dentro de lo que tú me estás diciendo también me surge a mí lo que tiene que ver, lo que tú estás diciendo sobre la aceptación, ¿no? De todas estas emociones que surgen, la aceptación y el entendimiento también de cuáles son las cosas que nos afectan. ¿Y qué es lo que sentimos a partir de eso, no? Desde un lugar de autocompasión, en realidad, de aceptación y autocompasión, porque también es muy fácil caer en la autocrítica, ¿no? Esa voz interna que muchas veces exige más que acepta y permite y entiende, ¿no? Que se convierte en una voz benevolente. Muchos, eh, em, si observamos el diálogo, la calidad de nuestro diálogo interno, ahí nos vamos a poder ir dando cuenta qué es lo que en realidad nos estamos diciendo y cómo también nos vamos explicando la vida en el fondo, ¿no? Desde esos ámbitos que muchas veces no tienen que ver con una sensación de autocompasión.
Me encanta esto que estás diciendo que tiene que ver con conectarse con el placer. Porque cuando estamos trabajando con personas que necesitan de nuestra ayuda porque ellos están sufriendo emocionalmente, físicamente, estamos consistentemente conectados con el sufrimiento, con el dolor y no con el placer. Y desde ahí también es donde se va generando poquito a poco, ¿ah? Porque el proceso de llegar al burnout y el trauma secundario es un proceso que es un continuo, que va Sí, avanzando sí, poquitito a poco, no pasa de un día para totalmente. otro, ¿no? No. Es acumulativo. Entonces, cuando nos vamos, estamos en este camino y no nos vamos dando esos espacios de placer que nos permitan conectarnos con el placer en el sentido de que aprendamos y que reconozcamos cómo el placer lo experiencio yo, ¿no? ¿Cuáles son esas actividades sociales o esa ida al ejercicio? ¿Qué tipo de ejercicio va a ser el que a mí me va a hacer sentir bien, ¿no? Y ahí está este link que yo veo con lo que tú estás diciendo que tiene que ver con algo que yo siempre hablo, que esta estrategia de autocuidado tiene que ser personalizada, que Claro. no hay recetas que sean estos, con esta receta No. igual para todo el mundo se va a sentir bien. No, hay estas áreas, ¿no? Que cada uno puede ir explorando, pero que realmente cada uno tiene que explorar, ¿no? Sí, sí, y lo importante es que no solo explore uno, sino que explore las Las cuatro, ¿no? cuatro, claro. Sí, mira, fíjate, Roxana, déjame que te cuente una historia personal, porque para que entiendas cómo yo empecé a preocuparme por el cuidado de los cuidadores, ¿no? Cuando mi madre estaba enferma, mi madre estuvo enferma muchos años, uno de los médicos oncólogos que llevaba mi mamá se hizo muy amiga, todo el equipo oncológico se hizo muy amiga de mi madre, ¿no? Hasta el Ujú, punto que en el día de su funeral estuvieron presentes todos y la amistad perduró a mi madre con la familia, ¿no? ujú, Y uno de los médicos, que más visitaba a mi madre, un día, a mitad de tratamiento, nos dijo que se iba, ajá. que dejaba el equipo. Y bueno, hasta aquí bien, bueno, pues no, dejo la profesión. Wow. Estoy harto de cuidar, pero estoy harto de cuidar. Dice, sí, porque llevo demasiados muertos en la mochila. Mm, Cuando ya sabía que a mi mamá no se le podía hacer nada más, entonces él, o sea, fue el muerto que llenó ya la mochila, gatilló, ¿no? claro. Ujú, Que llenó la mochila y lo dejó, dice, me voy al pueblo a ser médico de familia. Una persona con una carrera oncológica brutal, con una experiencia brutal, reconocido por todo el mundo, dejó la profesión porque nunca se había preocupado de él, nunca había tenido este autocuidado, porque cuando yo mm. indagué en él, yo era muy jovencita, pero me preocupé, entonces estaba justo estudiando psicología, Ay, no sí. tenía ni idea, pero ya Ujú, tu intuición te llevaba a llevar eso, porque yo estaba haciendo de cuidadora, yo pensaba, yo me claro. tengo que cuidar a mí misma para que mi madre esté bien, si tengo que cuidar de ella, yo debo estar bien, ¿no? Ujú. Y fíjate que a veces es el Ese cuidado, intuitiva, esa cosa intuitiva que tuviste sí, sí, también, sí, ¿no? sí, y la persona cuidada, la que favorece el autocuidado del cuidador. Ujú, ¿Vale? O sea, el cuidado del ujú. cuidador. A veces se mezcla, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, hacía que me vinieran mis amigas a sacarme del hospital para llevarme a cenar, ¿vale? Esta parte Perfecto. más Ujú, lúdica, ¿no? O sea, ujú, y esto yo vi que era muy necesario, que si yo ujú. estaba contenta, podía estar mejor con mi mamá, ¿no? Entonces, claro, yo vi Sí. esto en los médicos, que ellos eran los profesionales de la cura y esto no había, ¿no? Y cuando Mm, me contó, no, es que yo nunca me he cuidado. Porque claro. yo luego lo que hablabas tú, ¿no? Cuando llego a mi casa me pongo a cuidar de mi familia, ¿no? Y tenía, no sé, 15 hijos, no recuerdo, tenía muchos Ujú, hijos. ujú, Y claro, digo, me pongo a cuidar de mis hijos y yo nunca tengo tiempo para mí. Y esto de nunca tengo tiempo para mí, ¿no? La pregunta, pero el tiempo es de todos, no es solo tuyo, o sea, mm, es tuyo y es de los demás, el tiempo es compartido y es un mismo tiempo que tú tienes que saber emplear. No se trata de tener más o menos tiempo, sino es de saber emplear el tiempo que tengas.
¿no? Claro, Esto ya cómo te organizas para tener esos momentos que también lo que tú me estás contando me hace pensar en esta necesidad tan urgente de tener espacios que nos permitan ir procesando lo que vamos viendo, ¿no? Lo que vamos trabajando. En este caso, el oncólogo que iba perdiendo pacientes, porque era un proceso natural del natural, trabajo, sí. ¿no? Del trabajo Ujú. mismo, ¿no? Esto es algo que estaba implicado en ello, pero que no tuvo el tiempo y el espacio para ir procesando estas pérdidas. Por Sí, lo y además, tanto, entonces se convierte en esta mochila cargada de muertos que al final no es sostenible, ¿no? no, y como decía otro de las, esto me decía una doctora, ¿no? Dice, mira, llevo 20 años ejerciendo, y esto me lo dijo hace muy poco, ¿eh? En un grupo salió y dijo, "Isa, yo llevo 20 años ejerciendo esta profesión y nunca he tenido tiempo ni de cuidarme a mí, ni de ponerme a pensar en nada, porque pensaba que yo lo llevaba bien. Y Claro. de Ajá. repente, una noche, me desperté sudada y muy agitada Ujú. porque todos los muertos se me habían venido a la cabeza en sueños. Imagínate. Y ya nunca más los pude sacar. Entonces vino ya, o sea, ya en un grupo y entonces se dio cuenta de la importancia, ¿no? Hizo el Claro, cambio y pudo continuar ejerciendo, pero en esos momentos incluso hubo una baja por en medio, ¿no? claro. Y eso es lo importante también, recordar que el que ayuda muchas veces es muy bueno para resolver las cosas por sí solo y no pensar que a veces también necesitamos, son buenos estos espacios reflexivos como terapia, como un grupo terapéutico o un grupo social, algo que les permita tener esos espacios reflexivos, algo que permita tener este encuentro con lo que está pasando en mi mente, en mi corazón, a raíz del impacto que tiene mi trabajo. ¿Cómo ves tú que esos primeros pasos, ¿no? Para la gente que está comenzando en su carrera, ¿por dónde ves tú que serían los mejores primeros pasos para comenzar con el autocuidado? El primer pilar, son varios Ujú. pilares, ¿eh? Pero uno de los primeros pilares es el autoconocimiento, ¿eh? Es el Sí. conocerme a mí Mm, mismo, mm, con mm. ayuda de otra persona, da igual con qué, pero conócete a ti. Conoce de ti cómo vas a afrontar tú las adversidades que te van a venir. ¿Qué habilidades sociales tienes? ¿Qué habilidades sociales tienes como cuidador? ¿Cómo Mm. trabajas la empatía? ¿Cómo trabajas esa empatía? ¿No? ¿Cómo tú, qué habilidades sociales tienes y emocionales tienes para poder regular las emociones que te vayan surgiendo dentro de este rol de cuidador, ¿no? Esto yo creo que es un pilar fundamental, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? El Y después, autoconocimiento. Ujú. el autoconocimiento, conocerse a uno mismo, porque mm, sobre todo en el rol del cuidador familiar, en el rol del cuidador profesional, hay unas técnicas, hay unos estudios, hay unas pautas, ¿no? Ujú. En el rol del cuidador personal, todo familiar, esto no existe. Claro, Y esto no existe. Y nadie nos ha enseñado y no sabemos que no es fácil. Pensamos que todo el mundo puede hacer cuidar a alguien y no es no es cierto, fácil, ¿no? porque no es nada fácil. Cuidar de alguien dependiente implica tener que tomar decisiones muchas veces, decisiones que no van a ser fáciles. Exacto. Implica asumir responsabilidades, implica una fuerza física, implica una fuerza mental que a veces necesitarás para aguantar según qué Claro. situaciones. Y no todo el mundo está preparado para ello, con lo Mm, cual el mm. autoconocimiento nos va a permitir saber a qué me voy a afrontar y si voy a ser capaz de hacerle Claro, frente, ¿no? claro, claro, claro. Y esto para empezar, ¿no? Y después de esto, ¿no? Está mm, la regulación emocional. O sea, Ujú. saber cómo yo manejo mis emociones. Cómo yo manejo mis emociones, las emociones adversas, las que me producen malestar, ¿vale? Las que me producen a veces incluso pues, una contratransferencia con Ujú. el cuidado, con la persona cuidada. ¿Cómo hago yo con estas emociones? ¿Cómo hago con emociones que me vienen a la cabeza que yo no puedo expresar porque me hace sentir mal conmigo mismo? El saber me provoca muy malestar,
encontrarme con estas emociones y que mm. intento no apartarlas, ¿cómo hago yo para regular estas emociones? Y después tener autonomía emocional. ¿M? Ser ¿A qué te autónomos refieres con, emocionalmente. con la autonomía emocional? La autonomía emocional es clave para poder llevar una vida sana emocionalmente. La autonomía emocional depende un poco de tu habilidad emocional para regular estas emociones, ¿no? Tú Mm, solo. Tú ujú, saber mm, encontrar, mm, ser autónomo emocionalmente quiere decir, yo solo puedo hacer frente, puedo permitirme ser responsable de mis emociones, no doy la culpa al otro de lo que siento. Esto es ser autónomo emocionalmente. Yo no puedo sentir que estoy enfadado o que tengo rabia porque el otro está mal. No, yo tengo el otro no tiene nada que ver. A mí no me enfada que el otro esté mal. Me enfado yo. Porque si pongo el objeto de mi rabia en el otro, nunca voy a mirarme a mí. Y por eso te claro. decía que claro, porque el otro tiene la culpa de que yo me siento, de cómo me siento, y el otro nunca tiene la culpa de cómo te sientes tú. Mm, Y mm. para mí esto es la autonomía emocional, ¿no? Y desde Que ahí, por eso también hablábamos antes de la aceptación de tu emoción, ¿no? Que tiene que ver con el claro, hacerse, ¿no? Que comúnmente hablamos del hacerse cargo de las propias emociones, que también tienen es que la ver con una, responsabilidad. es claro, es tomar la responsabilidad y también que desde mi perspectiva se asocia con una casi práctica y error, ¿no? Estamos tanteando, vamos probando, vamos viendo qué nos sirve también, ¿no? Una vez que ya nos hacemos responsables de lo que estamos sintiendo, vamos probando también qué es lo que nos ayuda a poder procesar esa emoción, entenderla y poder estar con ella, ¿no? Contenerla sin que nos desborde y genere otro tipo de problemas, ¿no? Sí, y a veces no se trata tanto de contener, sino de Ujú, encontrar el espacio que es también, el autocuidado, de encontrar donde poderlas dejar ir, exacto. donde poder soltar, encontrar este espacio emocionalmente seguro en el que yo me pueda soltar Ujú, y ujú, pueda decir en voz alta, ¿no? Lo que yo siento, sin que nadie me juzgue por eso que estoy claro, sintiendo. claro, claro. Porque Eh, muchas veces escucho yo con los cuidadores sentimientos que solo pueden decir dentro del grupo, porque fuera del exacto. grupo no pueden decir esto, no pueden contárselo ni a su hermano, ni a su pareja, ni a sus hijos, lo que realmente sienten a veces, ¿no? Y Ujú. tienen miedo de incluso sentirlo, ¿no? Claro, entonces desde ahí estamos definiendo estos espacios seguros como espacios donde somos escuchados, entendidos y no juzgados No por, juzgados. sobre todo, ¿no? Por lo que estamos expresando y podemos entonces expresarnos abiertamente. Y Ujú, esa es también una de las cosas que a mí me hacen valorar tanto la terapia también, ¿no? Los espacios terapéuticos, porque son espacios donde uno puede expresarse sin temor de herir al otro, ujú. ¿no? También, Claro, y es más libre en ese sentido. estás libre porque es obvio que tú no puedes desear mal a nadie Claro, sin ser juzgado, claro. ¿no? Sin ser juzgado. Pero cuando lo que yo siento veo que es una cosa humana, es Ujú, natural, ujú. estás pasando por una situación de estrés que aunque tú no pienses, sí lo sientes. Porque son sensaciones, ¿no? Las Claro. emociones son sensaciones y esta sensación dura un rato, ¿m? Pero este Ujú, rato yo ya lo he vivido y depende de lo que yo procese, de lo que yo no regule, ¿no? De esto que hablábamos de la claro. regulación y de la independencia que yo tenga de esta autonomía emocional, dependerá de todos estos pilares emocionales, cómo yo voy a gestionar esto. Si me va a generar culpa, si me va a Claro, generar culpa de haber sentido esto, ¿no? ¿Cómo me exacto. puedo sentir yo? Sí, y dependerá de mis valores. Y todo esto en un contorno, un entorno emocionalmente seguro, donde la gente está pasando lo mismo que tú, O siente similar, cosas claro, que muy te van a entender, parecidas a ti, claro. te entiende y no te juzga. Y esto es muy importante. Y Mm, por eso la necesidad esta del autocuidado, ¿no? Que implica esto, ¿eh? Tener este autocuidado social, ¿no? La parte esta social del autocuidado. ujú.
Una de las cosas que nosotros siempre trabajamos acá en el podcast es lo teórico. Nosotras hemos estado hablando mucho de la parte teórica, entonces ahora quisiera hacerte la invitación a que hablemos un poquito de lo práctico, porque queremos ¿Vale? dejar también a nuestros oyentes con algunas ideas, con algunas propuestas para que vayan incorporando ciertas actividades en sus repertorios de autocuidado y ahí vayan probando a ver qué les viene mejor, qué les hace sentir bien, qué les conecta con ese espacio de placer y de aceptación, etcétera, ¿no? Que hay mucho, mucho para descubrir a través de estas actividades. Así que eh, ahí va la pregunta, ¿no? Si podrías proponernos un ejercicio práctico, alguna actividad que la gente pueda poner en práctica. Mira, fíjate que no te voy a dar una, sino que te voy a dar, ya te he dicho que hemos hablado que el autocuidado no es cuidar de una sola cosa, sino que hay que Sí. cuidar las 4 áreas estas para estar saludables Ajá, emocionalmente y mentalmente, ¿no? Y vamos a proponer ejercicios por cada área, si te perfecto. parece, ¿no? Buenísimo, sí, ¿Vale? sí. Y son ejercicios muy de sentido común, o sea, muy de sentido común y muy prácticos que realmente puedes empezar, ¿no? Porque claro, ¿cómo me cuido? No, sí, ya me cuido, ya duermo, no, lo que hemos hablado, ¿no? No, vamos a empezar por el área más fácil, ¿no? La física, ¿no? Ok. La física, comer bien. Una cosa tan simple, el cuidador muchas veces no tiene tiempo de alimentarse de manera correcta, porque prioriza el que la persona cuidada coma bien a el cuidador no comer. Entonces come cualquier cosa a deshora, no. Buscar ese espacio, cocinar para ti, cocinar de manera saludable, tener este tiempo, comer sano para poder estar bien físicamente, porque necesitamos estar bien físicamente para poder Ujú, cuidar, porque hay un esfuerzo físico detrás y un cansancio que dependerá mucho de nuestra salud. ujú, ¿M? Eso yo no me puedo poner malo, sí te puedes poner malo. Claro que te claro. puedes poner malo, pero vamos a prevenir que te pongas más malo, ¿no? Esto para empezar. Realizar ejercicio físico, practicar alguna actividad física que puedas tú segregar adrenalina, segregar dopamina, segregar endorfinas que te ayuden, ¿no? Con el ejercicio físico a sentirte mejor y estar fuerte. A estar Ujú, fuerte porque vas a necesitar coger pesos muchas veces, vas a necesitar mover cosas de un sitio al otro, vas a tener que movilizar al paciente a veces, ¿no? O al familiar. Y esto, o aguantar mucho rato de pie o mucho rato sentado. Y el ujú. estar bien físicamente, estar fuerte físicamente, va a hacer que esto lo lleves muchísimo mejor. Dormir, coger un hábito de dormir, nuestros hábitos de sueño tienen que ser súper importantes, Son porque a súper veces, importantes, sí. sí, pero el cuidador muchas veces piensa que si me duermo, le puede pasar algo. Ujú, Si me duermo, sobre todo esto en el cuidado familiar, ¿no? Yo duermo con un ojo abierto, por si, y si no respira, y si no, sobre todo si se trata de un hijo, ¿no? sí. Uy, yo es que ya duermo con él porque, bueno, pues si hace falta, duerme con él, pero tú duerme. O sea, cuando él duerma, duerme tú. Haz algo para que tú puedas conciliar este descanso de la manera más fácil, la que te vaya a ti, pero importante, muy importante conservar y conciliar bien el sueño, ¿no? En el área Ujú, espiritual, pues eso, vamos a tirar de nuestro guía espiritual, que a veces está alguien de la iglesia, a veces es un amigo, ¿no? A ujú, veces es un amigo, a veces es un terapeuta, eh, y practicar la relajación. Entrar en el mundo de la relajación, de la meditación, como mínimo 20 minutitos al día, ¿no? Y sí. esto, ponérnoslo grabado en algún sitio donde, por favor, ¿no? No se Doy muchísima olvide, que sea importancia. consistente. Que no se olvida que esto sigue muy consistente y muy continuado y que la gente pruebe los beneficios de la relajación, que son muchísimos para nuestro Muchos. bienestar emocional, ¿no? Y conectar con nuestra respiración. Vamos a conectar con la respiración, aprendamos a respirar, respiremos profundamente, ¿no? Entendamos esta conexión que nos da el hecho de respirar, ¿no? Nuestro cuerpo con nuestra mente, que es la única cosa, la respiración que nos conecta, ¿no? Y esta respiración que nos hará sentir bien.
porque solo que esto ya lo sabemos, ¿no? 5 respiraciones profundas hacen que ya te sientas mejor, ¿no? Esto en el área espiritual, ¿no? Luego en el área mental, esto aquí ya vamos a hacer cosas como más prácticas, ¿no? Vamos a hacer una lista, hacemos listas de tareas que nos limitan, Ajá, que me limitan el hecho de yo no tengo tiempo y aprender a delegar, porque muchas veces tanto el cuidador personal como al familiar como el cuidador profesional no saben delegar, ujú, porque como yo estoy cuidando, nadie va a cuidar igual, claro, ajá, nadie lo va a cuidar mejor que yo, ujú, nadie lo va a hacer mejor que yo y el hecho de sencillamente solo esto pensarlo hace que yo ya me limite a claro. delegar otras tareas que a lo mejor podrían ser mm, hechas por otra persona, ¿no? Claro, y Y que esto además eso es, también dentro de los equipos, por ejemplo, se vive mucho cuando los equipos están bajos de staff, de personal, entonces también está la exigencia extra. Si yo no cubro, si yo no hago, si no hago el extra, pues entonces tampoco los servicios funcionan bien, ¿no? Hay mucha presión también para el trabajador en ese sentido, sobre todo cuando los equipos no están, la demanda es mucho más grande que el equipo mismo, ¿no? Y que la claro, capacidad del equipo. claro, sí, Sí, sin sí, hay que duda. aprender, claro, y definir una buena estrategia y una buena gestión de nuestro día a día. ¿Qué es lo Ajá. que hacemos, no? O sea, para Ujú, tener el control de nuestro tiempo. O sea, claro, el tiempo es el que es, ¿no? Es el que es, no podemos alargarlo ni acortarlo, ¿no? Tenemos este tiempo y con este tiempo yo tengo que hacer esto, pero me tiene que quedar tiempo para cuidar de estas 4 áreas, me tiene que quedar tiempo. Y si yo me organizo bien, ¿m? Es posible, porque es esto vemos posible. que funciona, sí, sí, que funciona, ¿no? Cuando el estrés o el burnout te supera en este espacio, recurre a un profesional que te Ujú, ayude, ujú, ujú, ujú. porque luego también estos cuidadores profesionales también a veces cuesta que recurran a otros porque ellos teóricamente si ya cuidan de los demás también pueden cuidarse a sí mismos y a veces hemos Y de esa es la ser honestos con fantasía, nosotros. esa es la fantasía, Esto es ¿no? la fantasía, ¿no? Esto es como cuando estudiábamos en la universidad, ¿no? Que decías, pero Claro, tú qué vienes a estudiar o a curarte, ¿no? claro. Y, y claro, esto te lo preguntaban, por lo menos en mi facultad me lo preguntaba algún profesor, tú, pero le preguntaba a la gente así, pues aleatoriamente, Sí, ¿tú ¿eh? qué vienes a estudiar o a sanarte? Y claro, o sea, así te ahorras el terapeuta, ¿no? Para toda la vida. Pues un poco es esto, ¿no? Que no nos hemos de ahorrar el terapeuta, ¿no? Que el terapeuta No, está para que nos ayude a hacer frente de nuestras cositas, que son muchas también, ¿eh? Y después también buscar libros, películas, que nos aporten esta parte más, ¿cómo te digo? Que no sea tan científica, ¿no? De, claro, de la ajá. visión del cuidador, ¿no? Que le quite un poco de hierro a esto, ¿no? De, Ujú, de cuidar, ¿no? Que, mm, que tampoco lo frivolice, pero bueno, que sí hay libros y películas que te pueden dar ideas de cómo llevar el tema de cuidar a alguien, ¿no? Que hay infinitas películas y libros, ¿no? Y aparte de esto también me va a permitir distraerme un poco del rol claro. de Ujú, cuidador, ¿no? Y luego en el área social, pues evidentemente encontrar un grupo de cuidadores que pueda yo sentirme emocionalmente seguro de expresar estas emociones, de compartirlas y de escuchar las emociones del otro, porque solo escuchando cómo se siente el otro, yo a veces ya me oigo a mí mismo, claro, ya me etiqueto a mí mismo en lo que estoy sintiendo, porque a veces yo no exacto, sé lo que siento, o a exacto, veces pienso que lo que siento no lo debería sentir claro. porque me hace sentir mala persona, por Ujú, ejemplo, ¿no? ujú, Y ujú. ves que el otro lo O mal siente, pues no está profesional pasando o por lo mismo, exacto. o Y mal aquí estamos, profesional y o lo con que lo que, sea, claro, y con ¿no? lo que tú dices, también estoy pensando, ojo, que estamos hablando no solamente
de grupos para los cuidadores familiares, sino que también generar No, comunidades no, profesionales, ¿no? Que también se reúnan, generar comunidades espacios profesionales, de espacios claro. reflexivos para profesionales también que puedan entonces entender y tener ese espacio para expresar lo que están sintiendo a partir del trabajo. Y es muy enriquecedor, enriquecedor por Sin ejemplo, en duda. lo que estamos haciendo desde de la sociedad, vamos, el programa Sentim, donde Ujú. mezclamos los profesionales cuidadores, ¿no? Mezclamos a enfermeras con médicos, con psiquiatras, Genial. con cardiólogos, la emoción es la misma. La Ujú. emoción es lo que yo siento, es lo mismo, ¿no? La carga emocional que llevo es la misma, ¿no? Y entonces la comparto y aparte veo la del otro, que a lo mejor yo no me fijo porque pienso que mi carga es superior a la del otro, ¿no? Y me doy cuenta que no, ¿no? O que sí, pero por lo menos escucho, ¿no? Y escucho y se generan, la verdad es que se generan cosas maravillosas dentro de estos grupos, ¿no? Se genera amor y comprensión, aceptación y Mm. también el hecho de conocerme, ¿no? Se genera autoconocimiento dentro de Ujú. estos grupos. Pero aparte de esto, hay que intentar mantener una buena relación comunicativa en el caso de la familia, del cuidador familiar, con el cuidado y con el El resto de resto los de la familia. familiares, ¿no? Mm. Esto es muy importante. Esta comunicación tiene que ser constante, fluida y tiene que salir de dentro, ¿no? Del saber cómo yo me siento en torno a esto. Realizar actividades también que permitan salir de este rol, ¿no? Hacer reírnos, algo que nos haga reír, algo que nos haga evadirnos, ¿no? Que nos diga, hoy, pues mira, qué bien que estamos ahora, ¿no? Y ya, que, ni que sea 5 minutos me permita desconectar, ¿no? Y siempre tenemos, ¿no? Esto que hablamos muchas veces los psicólogos, ¿no? De las amistades, ¿no? Que tenemos la amistad a la que llorar, la amistad a la que no ves Sí, nunca, pero sí, pero y a los que te divierten, pues coger a estos que te divierten, ¿no? En estos momentos, que estos no te van a hacer hablar de lo que sientes ni de nada, ¿no? Sino que te van a coger y te van a llevar a hacerte reír un rato. Y esto es muy necesario para la desconexión y para, para estar sanos mentalmente, ¿no? sin El duda. humor es importantísimo. Y, y poca cosa más, Sí, ya no. me haces pensar en mis amigos que me hacen bailar. Ya, los que me Claro, hacen bailar son bailar los es míos. fantástico. Claro, sí, sí. Bailar es fantástico, Buenísimo. bailar, Sí, irse a me cantar a un encanta, me karaoke. encanta. Claro, es fantástico, ¿no? Y poder tener tiempo, ¿no? Pero sobre todo es muy importante que el cuidador, tanto el profesional como el familiar, entienda la gestión del tiempo. O Sí, sea, sí, ha de haber un tiempo la que gestión tiene que del ser tiempo. obligatoriamente para ti. Y a esos espacios yo los llamo, en inglés son non-negotiable, que no son Sí, son negociables, ¿no? negociables, sí, Todos esos sí. momentos que uno establece en su día a día que no son negociables, que van exclusivamente para esa actividad que uno se propuso. Marta, te agradezco un montón tu presencia en este episodio, nuestra primera invitada. Qué honor poder estar contigo, compartir y hablar, y estoy segura que vamos a tener que juntarnos de nuevo porque podríamos seguir hablando tranquilamente, largo, largo. De momento solamente nos queda invitar a todo el mundo que nos está escuchando que si ustedes han escuchado algo que les sientes que les está sirviendo, por favor compartirlo con sus amigos, la gente que está en sus trabajos, sus colegas y los familiares también que se puedan beneficiar de escuchar todos estos increíbles buenas propuestas que nos trae Marta hoy día. Y bueno, contarnos, si quieren dejarnos un comentario, decirnos qué les ha parecido este primer episodio y qué otros temas quisieran escuchar, porque sin duda Marta y yo vamos a estar por aquí nuevamente en el futuro. Eso Yo sin si me duda. invita Roxana, yo voy a venir. Perfecto, trato hecho entonces. Muchísimas gracias por hoy. Muchísimas gracias, Roxana. Gracias a todos.